Hora de cambio. Y vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Víctor López Orihuela, abogado y analista político. Doctor López Orihuela, buen día, bienvenido a Hora de Cambio. Cordiales saludos, amigo Cabrera, y como siempre a las órdenes de ustedes. Bien, el tema que nos preocupa desde hace varias semanas ya, se está dando vueltas, no llega todavía al final, no se sabe todavía en qué va a terminar todo esto y nos estamos refiriendo al problema en que se ha metido la presidenta del Perú, la señora Dina Boluarte Ercilla, ahora, o se conoció en las últimas horas, que ha recibido más de 1 millón de soles de origen desconocido. Ella ha hecho silencio, está haciendo silencio, dice que el caso de los relojes lo va a declarar solo la Fiscalía, pero no se trata de hacer una versión oficial respecto de la procedencia de esos relojes, sino que la población entera necesita también una explicación. Hasta ahora nadie sabe porque no quiere declarar a la prensa sobre el tema, va a hacerlo ante la Fiscalía, pero la población, no los periodistas, como dije hace un momento, necesitamos una explicación cierta y convincente. Es el país que necesita una explicación, primero sobre los relojes, y ahora tendrá que explicar sobre este 1 millón de soles que fue depositado en su cuenta. ¿Cuál es su opinión, doctor Víctor López? En principio estamos ante una situación bastante precaria del gobierno nacional y propiciada por los propios actores del Poder Ejecutivo. Efectivamente, hace ya algunas semanas se dio a conocer este tema del famoso reloj Rolex, el cual fue de alguna manera soslayado, y más que soslayado, ocultado, diría yo, incluso por actores políticos del nivel de ministros, quienes ensayaron una serie de explicaciones que más que explicaciones resultaban siendo argumentos fantasiosos. A raíz de las últimas investigaciones y de las últimas noticias, ahora sabemos que no se trata de un reloj, sino de 16 relojes, entre los cuales destacan 3 relojes Rolex plenamente identificados por especialistas y un cuarto también con visos de ser un cuarto reloj. Acordémonos que entonces se dijo que se trataba de algunas joyas o de algunos relojes de cierta antigüedad, y lo concreto es que se tratan de versiones del año pasado y que no son antiguos y que son posteriores a la asunción del mando. Y efectivamente, como usted lo ha dicho, lo que exige el ciudadano de a pie es una explicación concreta. El día de ayer, el señor Premier ha salido a dar unas explicaciones que realmente habló, pero no dijo nada, y manifestó que este tema de los relojes iban en contra de la reactivación económica, sin dar ninguna explicación más allá de aquellas que han sido justificatorias, pero no explicatorias. A eso, como usted también bien ha dicho, se suma que la unidad de investigación financiera, que es un órgano técnico dependiente de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, ha identificado movimientos bancarios por arriba de 1.100.000 soles que se ha dado entre los periodos 2018 y 2022 inclusive, que tienen que ser materia de una explicación obviamente y que no pueden ser justificados manifestando de que no hay desbalance, que se han hecho las declaraciones juradas, porque no nos olvidemos que las declaraciones juradas a las que se han obligado todos los funcionarios o servidores públicos tienen que ser materia de supervisión. Y si estos relojes, por ejemplo, datan del año 2023, esperamos que en la declaración jurada anual de actualización de esos bienes estén consignados. No se puede de ninguna manera soslayar esta obligación, porque todos aquellos bienes que superan las 2 UITs están en la obligación de ser declarados en las declaraciones de bienes y rentas que tiene el funcionario, y obviamente la presidenta es la primera obligada, ¿no? Entonces,
Lo que requiere la población del Perú, y en especial la de Loreto, es una explicación concreta y que no se escude en el hecho de que esto va a ser materia de investigación por el Ministerio Público, ¿no? Porque eso es parte de la percepción ciudadana que en más del 90% exige explicaciones. Doctor Víctor López, ¿cuáles serían las consecuencias para el gobierno y la presidenta? ¿Podría ser vacada? Yo creo que al ser una situación precaria, si no existen las explicaciones correspondientes, obviamente que estaría incursa dentro de lo que es vamos a decir, la causal de falta de moralidad. Por menores cosas a otros presidentes incluso se le ha llevado por lo menos a un control político ante el Congreso de la República. Pero, y ahí viene el pero con mayúscula, yo no noto que el Congreso de la República tenga esa intención porque más está pensando en su sobrevivencia política que en el interés del país. ¿Por qué? Porque ir a un posible control político que podría acabar en una declaración de vacancia por incapacidad moral nos lleva a pensar en la sucesión constitucional. Y la sucesión constitucional encuentra a la señora actual presidenta sin algún vicepresidente, lo que nos llevaría a que el presidente del Congreso asuma esa responsabilidad de carácter temporal. Y lo que quiere el Congreso, más que ir a una sucesión constitucional, es completar el mandato hasta el año 2026, que es el interés particular o del grupo de la mayoría de bancadas en el Congreso Nacional, ¿no? Bien, pero lo conversábamos hace un momento, doctor López Orihuela. Aquí parece que hay una especie de acuerdo, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque usted bien lo dice, el Congreso no tiene la menor intención, o hasta ahora tiene la menor intención, de vacar a la presidenta, aunque ya se está corriendo por ahí una lista, y esto más huele a venganza que a otra cosa. Representantes de Perú Libre han presentado precisamente, o están corriendo, como se conoce habitualmente ahí en el Congreso, están corriendo una lista para obtener los votos de respaldo suficiente que le permitan presentar esta moción de vacancia ante la mesa de partes y ante el Congreso de la República, ¿no? Eso más se inclinaría, o me inclinaría yo, por una especie de venganza, por cuanto desde que asumió la presidencia de la República, la señora Dina Boluarte ha tratado de alguna manera de distanciarse de Pedro Castillo, y esto no se lo perdonan ahí en el Congreso de la República. Tampoco ha dado visos de querer encontrar a Vladimir Cerrón. A propósito del tema, se comentó, se supo de que el último fin de semana encontraron un auto, o vieron el auto asignado a la Presidencia de la República, a su uso exclusivo de este auto, en las inmediaciones de una casa donde habría estado escondido Vladimir Cerrón. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué hacía ese auto asignado exclusivamente al uso de la Presidencia de la República? ¿Qué hacía en una casa en donde se supone habría estado escondido Vladimir Cerrón? Pero yo hablaba de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. No nos fastidiemos unos a otros y alarguemos esto hasta el 2026, porque el sueldo es uno de los temas que hace olvidar muchas cosas. El dinero hace que se olviden, tanto congresistas como presidente, se olviden pues que la función de ellos es gobernar y sacar adelante el país. Su opinión. Bueno, hay varios sucesos como el que usted ha detallado que realmente establecen hipótesis que finalmente nos llevarán a una conclusión, ¿no? No es solamente lo referido por ustedes, también la pérdida del poder de control a la vivienda o residencia de la mandataria, que ha sido sujeto de una pérdida, dicen que por 2 horas, y que ha permitido el relevo de 2 efectivos de los 15 que estaba de turno. Son una serie de hechos concatenados que realmente alarman y sobre todo precarizan a este gobierno nacional. Que es evidente un contubernio entre la mayoría de bancadas con el Poder Ejecutivo, eso ya creo que es innegable, ¿no?
que ellos están pensando más en sus intereses de grupo partidario y de intereses de grupo de personas que interesa el país, también es un tema que ya está prácticamente comprobado. Hay un compromiso implícito, yo diría hasta explícito, para una sobrevivencia política hasta el año 2026. Que vayan a haber fuerzas políticas que van a plantear el control político, vale decir la moción de vacancia, seguramente. Lo que yo me temo, salvo que esté equivocado y la realidad me diga lo contrario, es que no se va a poder alcanzar los votos necesarios para declarar esa vacancia. ¿Qué hacer frente a esto, doctor López? El país está en una crisis política, social y económica. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué deberían hacer la población? Mira, y bueno, y lo que queda del país, ¿no? Pensante, ¿no? La aspiración que tenía yo, o la esperanza, era que el Congreso actuara en función del interés país. Lamentablemente eso no ha ocurrido. La oportunidad para poder dar un buen golpe de timón a la situación política que vivimos debió ser sentar a las partes para una salida democrática, con reglas claras, promover una gran mesa de diálogo, pero de diálogo en función del país, cosa que tampoco podía darse. Ahora lo que queda es aspirar a que el periodo gubernamental dé la oportunidad a que los ciudadanos de a pie podamos expresar con nuestro voto y elegir a quienes correspondan de manera responsable, porque también existe esa percepción y a veces contrastada con hechos propios, de que ante una situación tan precaria como la que venimos viviendo siempre elegimos al peor. Y cada vez nos vamos hundiendo más y por lo demás el crecimiento económico ya no es una realidad, la falta de empleo es galopante, los indicadores de desnutrición van subiendo, el analfabetismo también está ya volviendo a hacerse presente, y como varias necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos de a pie se van haciendo presentes, y por tanto crece y se sobredimensiona la desesperanza, y muchas veces el ciudadano va a votar como un juego, y lo que hay que exigir es una responsabilidad en el voto ciudadano, y ojalá haya generaciones que estén más comprometidas con el interés país, con el desarrollo integral del país, que con los intereses de grupo o los intereses de personas, ¿no? Sí, ¿cómo ve usted, doctor Víctor López Orihuela, cómo ve el hecho de que comience a funcionar nuevamente el Senado de la República y que muchos de los actores congresistas hayan dado normas o parámetros para verse ellos favorecidos seguramente si se presentan nuevamente a una elección, pero ahora en esta vez para ocupar una curul en el Senado de la República? Además, no se dice nada de la norma que había antes, porque el reglamento para postular al Senado ahora ha sido modificado. No se dice nada de los presidentes vitalicios, de los senadores vitalicios. Todo aquel que termine un periodo constitucional, el presidente termina su periodo constitucional, es inmediatamente incorporado al Senado de la República, de por vida, permanentemente. ¿Cómo ve usted todo ese tema? Mira, si bien es cierto, vamos a decir, yo soy un convencido de la necesidad de fortalecer el sistema democrático. Considero que la existencia de dos grandes cámaras, como es la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, más una cámara reflexiva, como es la Cámara de Senado, puede fortalecer nuestra endeble democracia. La manera con la que han llevado la reforma, que ha sido totalmente parcializada y además, diría, revestida de intereses de los actuales congresistas, no es lo que quería el Perú, ¿no? Porque la existencia de una Cámara de Senadores en la que el primer requisito es poner 45 años de edad, lo que implica, entre otras cosas, formación política, experiencia política, oficio político, se ve desnaturalizada cuando se autoriza a personas que en la actualidad son congresistas y que por esa condición pueden postular a dicho parlamento o a dicho Senado. Pero además,
hay una serie de contradicciones entre lo que son las responsabilidades de la Cámara de Diputados y entre lo que es la Cámara de Senadores. No confluyen, no concatenan. Pero además de ello, déjame decirte, el interés de construir una Cámara de Senadores es básicamente para poder mejorar la producción legislativa. Y esto no se garantiza con la norma que ha sido planteada y que ha sido aprobada y que está vigente. Y como tú dices, hay inobservancia de algunos aspectos, como el hecho de cuál es la condición, si los expresidentes constitucionalmente elegidos integran o no la Cámara de Senadores. El estatus no ha sido absolutamente modificado, por lo tanto se entendería que sí. Pero la hermenéutica parlamentaria obliga a precisiones y las normas que han reformado constitucionalmente realmente no son las mejores. No sé si puede hacer un avance, pero al final la decisión nuevamente volverá al ciudadano. Esperemos que el ciudadano, en principio no digo que cuestione o que observe o que tache a quienes son actualmente congresistas, pero creo que al momento de ejercer el voto hacia la Cámara de Senadores, que cojan aquellos ciudadanos que puedan producir, que tengan experiencia, que tengan oficio y que ojalá ayuden a desarrollar mejor nuestra endeble democracia. Y de igual manera vale para la Cámara de Representantes o Diputados. Mucho va a depender de la voluntad popular expresada en el voto, ¿no? Bien, doctor Víctor López, antes de terminar esta nota, queríamos solicitarle cuál sería la reflexión que haría usted en estos días de reflexión, precisamente días de Semana Santa, en que mucha gente, la gran mayoría de nuestros compatriotas, pues toma estos días de Semana Santa como días de fiesta, días de descanso, días de relajo. Se conoce que hay empresas que están ya invitando a los usuarios a pasar unos días de fin de semana en la playa o en uno de los lugares turísticos del país, ¿no? Están invitando al Cusco para que asistan a una serie de ceremonias, pero también para que visiten lugares turísticos, pero entiendo que esta no es la esencia de estos días de Semana Santa. La esencia de la reflexión, ¿no? Tanto en el aspecto católico, tanto en el aspecto también personal, pero también reflexionemos por lo que pueda ocurrir en el país, por lo que está pasando en el país, de qué manera cada uno de nosotros puede hacer algo para mejorarlo. Bueno, nuestra economía, que es absolutamente consumista, nos ha llevado pues a comercializar todo, incluso estas actividades de Semana Santa. Pero ya dependerá de cada uno que rescatemos estas fechas de evocación bíblica, no solamente para reposar, sino fundamentalmente para pensar y orar, porque ojalá en nuestro país la razonabilidad, la coherencia y sobre todo el interés del país sea el que predomine. Por nuestra parte estaremos asistiendo a las actividades de la Iglesia Católica, seguramente los amigos de otras iglesias también harán lo propio. Aprovecharemos estas horas no tanto de descanso, yo diría más bien de reflexión, para ver que cada uno desde nuestro puesto que tenemos dentro de la sociedad podamos contribuir a mejorar las condiciones de vida en nuestra comunidad, pero también para de alguna manera aportar a conseguir un gobierno que realmente se identifique con las necesidades de la gente más pobre. En Loreto, como tú sabes, existen muchas dificultades, no solamente comunicacionales, vía terrestre, básicamente acá la comunicación es fluvial o vía aérea, pero los caseríos y los pueblos que están acantonados a la ribera de los ríos prácticamente no tienen actividades económicas que desarrollar y prácticamente es una vida de sobrevivencia porque hay que acudir a la recolección, a lo que da la flora y a lo que da la fauna, y hay una escasa presencia del Estado como debe ser, ¿no? Pero mi llamado
y mi exhortación es a que estos días sean días de reflexión, de oración y en lo posible de descanso. Aunque hay muchos ciudadanos que no lo van a hacer porque esos días tienen que elaborar, si no, no tienen un pan en la mesa. Bien, muchas gracias al doctor Víctor López Orihuela, abogado y analista político. Fue una comunicación hasta Loreto y le agradecemos sinceramente sus opiniones. Muchas gracias. No, al contrario de ustedes y que tengan un buen día. Hora de cambio.